El exdirector de la Oficina Metropolitana de Transporte, Ignacio Ditren, denunció que en la gestión del presidente Luis Abinader se pretende desmantelar esa institución que en su momento determinado jugó un rol fundamental en lo que tiene que ver con el transporte del país. Yo recuerdo que antes de que llegara la ONSA, primero la ONSA y después el metro, los ciudadanos vivían a expensas de los sindicatos. A Juan Ubiere le dolía una muela y mandabas una huelga y tú llegabas tarde del trabajo porque a Juan Ubiere le dolía una muela. Y lo mismo pasaba con Antonio Marte y con Ramón Figuereo, que también Dios lo tenga en su gloria. Entonces nosotros nos hemos quedado perplejos con esta situación, ya que a través de los fideicomisos público-privados se ha creado un esquema que se ha dado en esta gestión del señor Radamés González, del nuevo director de la ONSA. Y el esquema consiste en las rutas que son rentables desde el punto de vista económico o que son medianamente rentables, se la pasan a los empresarios del sector transporte, pero no solamente se la pasan. El Estado, por ejemplo, a través de su financiamiento público-privado, al difunto Cambita compró 300 autobuses financiados por el Banco de Reserva. Igual compró Antonio Marte. En la 27 no se ha hecho ese proceso, porque la 27, las rutas que hay ahí son de Juan Ubiere, y ellos prefieren hacer un trencito que darle la facilidad a Juan Ubiere, porque es un agente de oposición, es un sindicalista de oposición. Entonces, la ciudadanía está asustada con lo que está pasando en la ONSA. Nosotros estamos perplejos porque es que ese instrumento, los ejes centrales que tienen que ver con el buen desarrollo del país no pueden estar en manos privadas, no deben de estar en manos privadas. Le financiar los vehículos, los transportes, eliminar la ruta de la ONSA para ponerlo a ellos ahí. Y aparte de eso, eso tiene un peaje sombra, que si no se monta la cantidad de pasajeros en las diferentes rutas, el Estado tiene que cubrir ese porcentaje. Entonces es un negocio rentable para los transportistas privados, los transportistas afines al gobierno, en detrimento de los bienes públicos del Estado dominicano, del pueblo dominicano. Y tenemos informaciones precisas que en estos corredores que se están implementando, que ya se han implementado aproximadamente 3, por ejemplo, el de la Chulchi, que le pertenece a Antonio Marte, en ese corredor se da lo siguiente: sencillamente, como ahí, antes de que se hiciera el financiamiento público-privado y demás, funcionaban carritos. Cada carrito pagaba le pagaba su cuota al sindicato y demás. Entonces, de los 200 y pico de choferes que habían ahí, se redujeron a prácticamente 87, 90, porque esos son los autobuses. A esa gente se le dio algún tipo de indemnización y demás. Pero lo más grave de esto es que cuando se formaliza la institución, cuando se formaliza la empresa para administrar ese corredor, en el proceso final, los choferes, que el gobierno está haciendo la inversión millonaria para dignificar a esos choferes y para que se conviertan en pequeños empresarios, los choferes al final terminan siendo empleados de Antonio Marte, porque al final él le compra la ruta y todo lo que tiene que ver con el proceso ya lo administra él. Entonces, ¿para qué el Estado está haciendo esa inversión? Si la idea era dignificar a esos choferes y el señor Antonio Marte le compra su ruta
y se queda con la empresa y se queda con las facilidades de los autobuses que se la dan a través del Banco de Reserva y se queda con el peaje sombra también, que hay que darle 35 pesos por cada pasajero que no se montó. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a desarrollar un país? La ONSA tiene que venir un gobierno que tenga una visión clara, porque nosotros no podemos tercerizar cosas tan importantes como el transporte para nosotros dársela a los políticos para beneficio propio, de ellos. Nosotros no se debe tercerizar. Es como que tú agarres el metro que está funcionando bien y tú digas, bueno, la primera línea se la voy a dar a Juan Ubiere, la segunda línea se la voy a dar a fulano. Entonces, el Estado está financiando eso porque es deficitario, pero el Estado lo financia primeramente para cumplir con los ciudadanos, para que tengan un transporte seguro, fiable, para que puedan llegar temprano y dignamente. En el transporte antes de la 11 y el metro, usted llegaba doblado. Cuando yo estudié mi primera carrera, había una maldita ruta que se llama la Ruta 14 en Guachupita, y esa maldita ruta duraba una maldita hora. De Guachupita a la UAS, una hora. Y no fue hasta que yo compré una pasola, yo dejé de azarar. Yo salía 15 minutos antes de la pasola y llegaba a tiempo y refresquito. Sin embargo, yo tenía un trauma cuando yo me montaba martillando una mierda, señor. Si yo me topo con Juan Ubiere, él va a saber, porque abusaban de uno. Entonces, el transporte, ya el Estado está haciendo las inversiones necesarias para dignificar el transporte y para que ciertos grupos de empresarios pequeños tengan acceso a esos beneficios. No puede ser que Juan Ubiere se quede con el santo, Juan Ubiere o Antonio Marte o el grupo de cambistas se queden con la inversión del Estado, con el financiamiento y con el peaje sombra, y pongan a los originarios, los auténticos dueños de esa ruta de empleados, pagarle una mensualidad. El Estado tiene que aprender a hacer funcionar correctamente y eficientemente las cosas del mismo Estado, porque yo con 15 pesos me monto en la 27 de febrero y yo llegaba a Engombe, a la UAS tiene una extensión de veterinaria allá en Engombe y venden un queso, un yogur buenísimo, y yo me montaba con 15 pesos y yo llegaba allá. Entonces, si vuelven y lo tercerizan, subieron de 15 a 35 pesos el autobús. Así es. Y eso va a manos no del Estado. Después que el Estado hace la inversión, va a manos privadas. Coño, un maldito abuso. Y entonces, para la gente que se creó la inversión, le quitan, le expropian la cuestión con disparate de dinero y pasan a ser empleados para que otro se haga rico. Eso no va a funcionar. O sea, Luis, la onza son 15 y los pesos. Corredores 35. Pero que la onza funcionaba bien, había onza con aire acondicionado y hacían su parada y estaba funcionando perfectamente. La onza, atención Radamés González, hermano, coño, te tocó eso a ti, brother, desmantelar la onza, hermano. Te tocó el proceso de desmantelar la onza. Tú el que ha pasado, salvo Ignacio de Tren, tú el que ha pasado por la onza, termina mal preso. Yo lo que digo que haz tu vaina clara y organizada, porque después no estés dando gritos y diga que tú sufres de pánico y de asma y que estas cárcel son muy chiquitas, que tengo ataques de pánico como el viejo Lubrano. Haz tu vaina clara, Radamés González, porque el país no te va a perdonar que se esté desmantelando un servicio fundamental para los ciudadanos. Oye, desmantelar la onza es ponernos expensa de nuevo de los empresarios que en épocas pasadas nos ponían en zozobra con huelga, paralización y demás. Pero lo peor aún, que se está desmantelando con la autorización del presidente de la República, que debería preservar ese bien público para el buen desarrollo de la sociedad dominicana. Pero recuérdate, Luis, que el presidente, desde su inicio, desde su primera gestión, pues se ha creado el fideicomiso, ¿no? Para los fines, y comenzó por ahí con el corredor de los ríos, ¿te recuerdas? Entonces, es una maniobra orquestada para beneficiar a los empresarios del transporte, como se le llama ahora, entre comillas, que no son dueños de rutas, no son dueños de la ruta del Estado Dominicano. Sin embargo, aquí los dueños de ruta son los sindicalistas. Entonces, por eso es el desorden en el transporte.
y de naturalizar ese servicio público tan eficiente como es la onza, va a ser la de Caín en este país. Sí. ¿Por qué? Porque usted observa que desde allá del Tamarindo hasta allá, hasta la entrada de los Alcarrizos, que se yo, llega a la onza, o hasta la programación 27 de febrero, y eso es, como dicen en el sur, tepe, a todas horas. Imagínense que eso lo privatice ahorita. Cuando usted iba con 30 pesos y de vuelta, ahora usted va a tener que poner 70 o 100 pesos. Un pobre infeliz que gana a lo mejor 8 o 10 mil pesos por casa el carajo por allá. Entonces tienen que ver cómo que van a actuar. O sea, no todo lo pueden privatizar, no todo se lo puede entregar al sector privado. Nosotros sabemos que usted respira empresariado por los poros, señor presidente, porque usted es empresario. Pero cojollo, si llega a desmantelar la onza... No, por completo no. Óyeme, nos vamos a joder. Y mira que como mencioné, 15 pesos la onza y 35 los corredores. Pero encima, Luis, de eso, supuestamente hay que le dan 37 pesos a los operadores por cada usuario. Y en peaje de sombra. El Estado le paga, o sea, sí. Desmantelar la del sector público para favorecer a la privada, así no. Sobre todo con los beneficios que ellos tienen. Están exentos de impuestos de combustible. Y los bolsillos de nosotros los pobres, porque somos pobres, Montero no quiere que ustedes lo sepan, pero somos pobres, entonces están afectados. Ella es rica, dijo. Dios mío, las cosas que no tiene. Ella es rica, ahora me asusté yo. Es lamentable, sí, que en caso de que sea así, no, porque es una denuncia de Ignacio Ditren y dudo que él se lo vaya a inventar, pero hay que ver qué dice el gobierno. Esperamos que eso solo sea una denuncia y que no sea la verdad, porque ustedes no se imaginan cuántas personas se benefician de este medio de transporte a bajo costo. Hay gente que vive, por ejemplo, en la capital y trabaja al otro extremo. Gente que vive en Santo Domingo Este y trabaja en Santo Domingo Oeste. Y así sucesivamente, que tiene que transportarse, que tiene sueldo de 11, 12 mil pesos, 18 mil pesos, 15 mil pesos. Y que si no es en un medio de transporte económico como lo es la onza y el uso del metro de Santo Domingo también, que hay gente que lo usan los dos, pues no hay manera de que llegue, porque usted se imaginará una gente que gane 12 mil pesos, 15 mil pesos y esté pagando todos los días 200 y 300 pesos de pasaje diario, porque hay gente que tiene que coger hasta 3 vehículos para llegar a su lugar donde labora. Entonces imagínense que los carritos de concho, creo que son así, los pasajes oscilan entre 35 pesos dependiendo y hasta más. Y una gente que tenga que coger 3 transportes y hasta 4 para llegar a su destino y con esos sueldos. Entonces el gobierno, si eso es verdad, es muy lamentable, es preocupante, y al gobierno entonces no lo entendemos que no lo están asesorando bien. No sé cuál sería la alternativa que ellos ofrecerían, pero yo creo que retirar la onza, eliminarla, no es una solución. Hay muchísimas personas que se van a ver afectadas y posiblemente se van a tirar a la calle también a hacer protestas. Imagínense. A dar, porque hay gente que, como reitero, usan ese transporte cotidianamente y sin ese medio de transporte no hay manera de que puedan llegar a sus lugares de trabajo. Entonces va a haber mucha gente impactada. Imagínense el módulo que funciona en la ciudad Juan Bosch. No, que usted se monta en la ciudad Juan Bosch, perdón, Jennifer, usted se monta en la ciudad Juan Bosch, los que viven ahí, y se quedan frente ahí a Megacentro. Y Megacentro se meten en el tren y cogen para allá, para la feria, cogen para el 12 de Jaina. Imagínense cuando le privaticen eso ahorita a esos. Y exactamente, que por ahí no hay otra, por ejemplo, para Ciudad Juan Bosch, que bueno que lo menciona Elías, que es una población bastante grande. Que sale de allá adentro, que está el módulo adentro de la ciudad ahí. Y ese es el único transporte que hay allá adentro. Sí. No va a coger un taxi de Ciudad Juan Bosch a Megacentro a coger el metro por 400 pesos diarios. O sea, 400 pesos para venir, depende el horario, ¿verdad? Porque puede costar hasta más dependiendo del horario. Entonces no es posible. No, definitivamente ya está la denuncia, mala idea. Ya está la denuncia y lo que esperamos que mañana o pasado el gobierno explique, y como siempre que ha demostrado que un gobierno que escucha a su pueblo es lo que queremos, que vea que quizás nosotros vamos a salir afectados y que eso también, Luis, le va a perjudicar a ellos. Entonces a Luis que vea esa oposición que está haciendo ese partido, la Fuerza del Pueblo, con Ignacio Ditren. Entonces, ¿por qué Play no menciona eso, esas guaguas también de la onza? Que ellos lo saben, que se está moviendo eso. Eso hace la oposición. ¿Cómo no lo van a tener si conocen? Bueno, yo básicamente concluyo el comentario de que
la ONSA, como una institución del Estado y como eje fundamental del transporte para los ciudadanos, debe ser preservada. La ONSA deben de seguir creando nuevos corredores, deben de buscar nuevas alternativas con vehículos eléctricos, con vehículos de gas natural, con vehículos modernos que permitan que el ciudadano de a pie pueda transportarse dignamente. Si el gobierno comete el error, que lo está cometiendo, de desmantelar la ONSA para favorecer a los empresarios, amigos de ese partido, pagará las consecuencias caras en las urnas en las elecciones del 2028, porque el pueblo dominicano no se lo va a perdonar.